Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos gracias al Padre en esta noche y este día que comienza con este quinto día de la semana que nos da la oportunidad de seguir estudiando su palabra hermosa. Hoy siguiendo con la serie La cultura forja el carácter en su parte número 45. Estaremos orando para que sea nuestro Padre eterno quien nos dé el entendimiento, la comprensión para poder entender toda esta palabra preciosa. Amado Padre, te damos infinitas gracias en esta hora que nos permite, Señor, llegar a este día y poder estudiar tu palabra santa, tu palabra preciosa. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, que día a día nos provees, nos guardas, nos sanas, Señor, y nos ayudas en todos los sentidos en nuestra vida, tanto en el sentido físico y aún más en el sentido espiritual, a través de todos los regalos preciosos que nos das, Señor, con tu palabra, con tu amor, con tu misericordia. Gracias, Padre. Todas estas cosas las ponemos en tus manos por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua, el Mesías. Amén y amén. Bueno, continuamos estudiando, mis amados hermanos, la semana o la clase pasada, mejor dicho, habíamos terminado con el análisis de algunos textos que estamos viendo dentro de lo que se ha denominado como el Nuevo Testamento, para nosotros los escritos apostólicos, ese legado precioso que hemos encontrado y que se nos ha dejado a todos los que creemos en Yehoshua como el Mashiach para Israel y para el mundo. Y habíamos quedado en el análisis que hacíamos de primera de Yohanan, el llamado Evangelio de Yohanan, en el capítulo 1, versículo 18, o lo que se conoce en las versiones como Juan capítulo 1, versículo 18. Y habíamos visto que dentro de los manuscritos que encontramos en griego de los escritos apostólicos, denominados como el Nuevo Testamento, encontramos que esta expresión que aparece en Yohanan, en Juan, unigénito Hijo, en unas versiones, como ya lo habíamos visto la semana pasada, y unigénito Dios, ciñéndolo a lo que la versión dice, ¿ok? Que es lo que se extrae del griego en estos manuscritos, ¿ok? En estos manuscritos que se han encontrado. Son manuscritos antiguos. La expresión unigénito, hijo, o mejor dicho, la expresión hijo, es la que aparece en el Códice Alejandrino, que data del siglo IV, y también aparece en el Códice Washingtoniano, que es del entre el siglo IV y siglo V de la era común. Mientras que la expresión unigénito Dios, o aparece la expresión Dios, en algunos manuscritos con la abreviatura que encontramos ahí, que ya explicamos, de estas dos letras griegas, teta y sigma, y la expresión completa, que es la expresión griega teos, que se ha traducido como Dios en las versiones. Vienen dadas por el Códice Sinaítico del siglo IV y el Códice Vaticano también del siglo IV. Como podemos ver, en ambas palabras, los manuscritos son bastante antiguos, pero hay esa, vamos a decir, divergencia, ambivalencia, que en los manuscritos hay esa variante textual, como ya lo decíamos, y también lo dice la parte trasera o la parte de atrás de la Biblia textual 3, que menciona que hay más de 250.000 variantes textuales dentro de lo que se denomina como el Nuevo Testamento. Ahí habíamos quedado y habíamos hecho el análisis yéndonos a esta página, una herramienta me parece muy buena, del Center for New Testament Restoration, ¿ok?
o el centro de restauración para el Nuevo Testamento o del Nuevo Testamento, ¿ok? Está en inglés esta página y ya la habíamos visto con el texto que habíamos analizado también allá en 1 Timoteo. Hicimos lo mismo con este texto de Juan, capítulo 1, versículo 18, o Yohanan en hebreo 1:18, Yohanan. Y veíamos este versículo y explicábamos que en el renglón 10, que viene siendo como la palabra número 10 de este versículo, analizado palabra por palabra en griego, nos damos cuenta que algunos manuscritos tradujeron estas expresiones, como ya lo decíamos, ¿ok? Como la palabra griega Theos, es decir, en su forma abreviada, que son las dos letras que tenemos acá. Voy a usar aquí este pointer, este apuntador. Fíjense, tanto esta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, todos estos manuscritos aparece la abreviatura de la palabra griega Theos. Pero aquí hay uno, ¿ok?, que está acá, mírenlo, y ahí aparece la palabra griega, ¿verdad?, para hijo, que decíamos que, por ejemplo, en el griego moderno se pronuncia como ios. Averigüé un poco y en el antiguo era como uios, ¿ok? Y este es el manuscrito que tenemos acá, mírenlo, data entre el siglo IV y el siglo V, como habíamos dicho. Luego aparece otro más con la abreviatura de Theos y después la abreviatura de esta palabra ios, que traduce como hijo. Después viene otra vez, aparece Theos, 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 Theos y después ios, ios, ios o ios, ¿ok?, que tenemos acá. Entonces vemos que hay divergencia entre una palabra y otra. En algunos manuscritos aparece la expresión Theos y en otra la expresión ios, que traduce como hijo. Entonces nos damos cuenta que hay una divergencia. Ya vimos que ambos manuscritos que tienen la divergencia son antiguos, ¿ok? Sin embargo, podemos ver, ¿okay?, aquí tenemos en la parte izquierda que he encasillado con esta columna roja los manuscritos, ¿ok? Y en la parte de al lado, que también lo encasillo con esta columna roja, la data o el tiempo, de qué data, de qué tiempo es cada manuscrito, ¿ok? Cada manuscrito que tenemos acá, para ver aquí, ¿ok?, estas expresiones que tenemos aquí. Fíjese que en inglés la interlinear la traduce como Dios, que es la expresión inglesa God, ¿ok?, o God, algo así parecido. Es entonces lo que tenemos acá. Entonces ahí tenemos cómo se traduce todo esto, ¿ok? Ahora vemos que encontramos, para ver un poco mejor, ustedes lo vean, esta es la abreviatura de la expresión Theos, que en imprenta aparece así. Esto es un poco más como lo que denominamos como minúscula, y aquí aparece la letra sigma como mayúscula, por eso la diferencia. Y la otra, que es la expresión que aparece acá, mírenla, la saqué para acá para que se vea un poco mejor, que es la expresión ios o uios, ¿okay?, que es lo que estamos viendo. Analizamos esto entonces y nos damos cuenta que este texto que se usa para decir que el Mesías de Josué es Dios, tratando de ponerlo en el ámbito
de que es el Padre, que es el mismo Padre. Y fíjense que ya nosotros habíamos explicado, por ejemplo, con esta expresión Theos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen real, verdadero? Y nos dimos cuenta que viene de la expresión hebrea Elohim. Y ya sabemos que esa expresión no solo es exclusiva del Creador, también se le puede atribuir a los magistrados, a los jueces, ¿verdad? Y a los reyes, porque tienen autoridad, porque es una expresión que puede traducir como poderoso o autoridad. ¿Ok? Recordamos, cuando se atribuye al Señor Todopoderoso, por supuesto, es la máxima autoridad, que es en el caso del Padre Eterno. Entonces aquí lo tenemos, miren, con el apuntador lo vemos. Ahora, yo decía la clase pasada que aún los testimonios que tenemos registrados de los llamados padres de la Iglesia Católica Romana también testifican, y el testimonio de ellos nos va a mostrar hacia dónde se inclina la balanza con respecto a esta divergencia. A esta divergencia que tenemos acá. Veamos. Este señor que está acá, conocido como Tertuliano, que es un autor y apologista del entre el siglo 2 y 3, en un escrito que él sacó, y ese escrito se denomina Contra Paraceus. Paraceus era otro también, vamos a llamarle filósofo o historiador o como sea, de ese tiempo, y que sostenía ya, ¿verdad?, otras corrientes dentro del cristianismo, entre ellas la unicidad, mientras que Tertuliano defendía la Trinidad. Entonces ya había una pelea entre la Trinidad y la unicidad. ¿Ok? Paraceus decía que el Mesías y el Padre eran el mismo. Tertuliano se opuso a eso, ¿verdad?, de manera rotunda. Por eso saca este compendio, y en el capítulo 15 de ese compendio, que está a la mano y lo podemos ver hoy en castellano, y es una herramienta especial, tremenda, porque son evidencias que podemos tener. Hay una página que se llama mercaba.es, y ahí en esa que dejo abajo la dirección, usted puede entrar, y en el capítulo 15, en la parte 6 aproximadamente, encontramos esta expresión de Tertuliano, que es conocido como uno de los padres de la Iglesia Católica Romana, más, ¿verdad?, propiamente dicho como el padre latino, porque fue el que se encargó de esa parte o de esa rama en latín dentro de la Iglesia Católica Romana. Era romano él y se convirtió al cristianismo de Roma en ese tiempo más o menos que acabamos de decir. Él dice en la expresión: el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, y él mismo lo ha declarado. Ahora, ¿de dónde saca esto Tertuliano? No lo está inventando él. Tertuliano saca esto de Juan o Yohanan, capítulo 1, versículo 18. ¿Ok? Eso lo saca de ahí. Y él está citando y dice el Hijo unigénito. No dice Dios unigénito. ¿Ok? Fíjense entonces como aquí tenemos un testigo dentro de la Iglesia Católica Romana, que son los que defienden esto. Pero ellos mismos no se dan cuenta que dejan rastros para que nosotros podamos descubrir la verdad. Esa verdad bendita y maravillosa. Pero no es el único. Tertuliano no es el único. Porque también tenemos ¿a quién? A Hipólito. Hipólito, que también es un escritor y teólogo entre el mismo tiempo, entre el siglo II y el siglo III. Igual que Tertuliano,
Hipólito saca un documento ahora contra Noeto. Noeto también era otro, igual que ellos, católico romano, pero que también estaba manejando lo mismo que manejaba Paraceus, que es lo que se conoce como la unicidad, ¿ok? Y otras cosas que decían, de las cuales tanto Tertuliano como Hipólito no estaban de acuerdo, ¿ok? Y dice en el capítulo 5, contra Noeto, dice él, porque también dice Juan, todavía el testimonio de Hipólito es más contundente porque menciona a Juan. Ahora, no es necesario que Tertuliano lo mencione, está clarito ahí. Si ustedes van, ¿verdad?, al texto de Juan capítulo 1 y Johanán 1:18, se dan cuenta que es lo mismo. Porque también dice Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha declarado. Esto mismo está en esa página que dejo allí abajo. Ok, mírenla acá, ya se la voy a mencionar, que está acá, ¿ve? www.mercaba.es, Teología Noeto de Hipólito HTM. Ok, es un documento que está ahí, fácil de leer. Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer, puede leerlo y se dará cuenta de lo que estamos diciendo. Esos son documentos católicos, no nuestros, y están a la disposición para que cualquiera lo pueda leer. Y nos damos cuenta entonces lo que está pasando con los textos que estamos analizando. Es evidente que de alguna manera están forjando, están manipulando textos para que pueda entrar estas doctrinas o enseñanzas que la Iglesia Católica se ha empeñado en sostener hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, no sabemos si va a venir alguno de ellos, solo que bueno, sabemos que quien tiene la autoridad dentro de la Iglesia Católica Romana es el Papa y no creemos que vaya a lanzarse a eso. ¿Ok? Entonces vemos aquí entonces que el testimonio de los llamados padres de la Iglesia declaran hacia dónde va la disparidad, hacia dónde apunta el error que encontramos aquí en este texto. Ahora nos vamos a otro texto que muy sutilmente también no es tan popular, pero se usa con mucha sutileza, ¿verdad? Cuando pareciera que ya no hay más nada que hacer y se saca este as de la manga y dice Yehudá capítulo 1 versículo 5 o Judas capítulo 1 versículo 5. Sabemos que esta cartita solo tiene un capítulo, pero vamos a denominarla así, 1:5. Dice Yehudá o Judas: quiero recordaros, como a conocedores que sois de todas las cosas, que Jesús, ojo, no estamos cambiando el nombre, lo estamos poniendo tal cual aparece en estas versiones, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto es lo que dice Biblia Textual 3. Y en esta Biblia Textual 3 aparece una llamada, ¿verdad?, allí, y esa llamada nos va a hacer ver que en otras partes no aparece Jesús, sino que aparece el equivalente de la palabra Señor en griego, que es la palabra Kyrios o Kurios. Dice de esa manera. Ahora veamos otra versión. Versión Reina Valera 1960. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La muy golpeada Reina Valera 1960 no dice Jesús, dice Señor. Y si nos vamos a la Reina Valera 1960 con llamada en el Strong, de las palabras griegas en el Strong, vemos que aparece
allí la expresión griega Kyrios o Kurios. ¿Ok? Entonces vemos aquí ya que mientras que la textual que hizo algunos, vamos a llamarle algunas correcciones, aquí deja la expresión Jesús, que en el griego es Jesús. Y 1960 aparece la expresión Señor. Ahora, uno podrá decir, bueno, pero es que la textual está mejor que la Reina Valera. Bueno, pero vamos a ver otra versión de Yehudá o Judas 1:5. Dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Esta es la nueva versión internacional, 1999, que son las más populares, vamos a decirlo, ¿no? Hay muchas otras versiones, en algunas, bueno, yo revisé y en la mayoría aparece la expresión Señor, ¿ok? Allí. Ahora veamos esto, que es interesante, y hagamos el mismo análisis con este fragmento de la carta de Yehudá en el versículo 5. Y vamos a llevarlo también a Center for New Testament Restoration. Y encontramos en Judas capítulo 1, versículo 5, ¿ok? Igual, hacemos la parte, lo voy a poner aquí, en el renglón 12. Mire el renglón 12, los que están viendo la pantalla, por favor, y si no lo está viendo, busque cómo verlo para poder tener un mejor entendimiento. En el renglón 12 encontramos aquí, ¿verdad?, que la versión interlineal en inglés aparece, ¿ok?, como Jesús. Ya sabemos que en inglés se pronuncia como Jesus. Aparece Jesus o Jesús en castellano. ¿Ok? Aquí está. Miren todo esto. Pero vamos a ponerle aquí la columna para tener una mejor visión. Nos damos cuenta que, por ejemplo, la primera, ¿verdad?, que aparece, que data de entre el 3 y el 4, siglo 3 y siglo 4, es la expresión Teos. No aparece Jesús, sino Teos. Entonces diría, en el griego y en las versiones debería decir Dios. ¿Ok? Dios. Luego aparece en la siguiente no aparece nada. En la otra, en la tercera, aparecen las siglas o la abreviatura de la palabra griega Kurios o Kyrios, que es esta que está aquí, ¿ve? Pero aquí aparece abreviado. Luego aparece, ¿ok?, la abreviatura de la expresión griega Jesús, que es esta que está aquí. Otra vez, Jesús, abreviado. Después Kyrios, Jesús, Jesús, Kyrios, Jesús, Jesús, Kyrios, Kyrios, Kyrios. Fíjense entonces que hay otra vez divergencia. No aparece en todas como Jesús, o en el hebreo, ya nosotros lo sabemos, solo estamos manejando esto para que se entienda, Yehoshua, o su corta o su forma de expresión corta, Yeshua. Que en algunas otras versiones se tradujo como Josué. Josué porque, bueno, hubo ahí que no querían que el nombre de Yehoshua bin Nun fuera el mismo del Mesías. Entonces por eso hicieron esta situación. Pero ¿qué nos damos cuenta aquí? Otra vez hay una divergencia entre manuscritos de lo que estamos observando. ¿Ok? ¿Y qué nos damos cuenta? Que no hay unanimidad en todos estos manuscritos, en todos estos códices que encontramos acá. Fíjense que los primeros son los más antiguos. ¿Ok? En los más antiguos tenemos 2 con Kyrios, 2 con Jesús y 1 con Teos. ¿Ok?
que es lo que tenemos ahí. Después estos no son tan antiguos, pero datan de otros que son más antiguos. ¿Okay? Por ejemplo, como la King James, que es base o se hizo a base del Textus Receptus, como aparece aquí, TR Textus Receptus, que data más o menos como del año, estuve investigando, el siglo XIV por ahí, ¿okay? que se basaron para hacer las versiones con ese Textus Receptus. Entonces vemos acá esta situación que encontramos. Entonces lo mismo, nos damos cuenta que cuando dicen y leen, vamos atrás un poquito, ¿ok? Dice, y quiero recordaros como a conocedores que soy de todas las cosas que Jesús. Entonces cuando dice Jesús, ¿cuál es la interpretación? ¿Se dan cuenta? ¿O démonos cuenta? Dicen ellos que Jesús y el Padre son el mismo, porque Jesús no estaba por ahí. Pero dice Yehudá o Judá que fue Jesús. Que fue Jesús, como si Jesús hubiese estado ahí. Ahora, esto puede apoyarse en algunos otros textos que, por ejemplo, Rav Shaul, y que veíamos nosotros en la lección o la parashá de este Shabbat pasado, con respecto a una expresión que aparece en los escritos apostólicos, que habla de que la roca que le seguía era el Mesías. Ahora, eso es metafórico. No era Yehoshua el que estaba ahí, porque era una roca. Y no podemos decir que Yehoshua era una roca. No, sino que la roca estaba haciendo la función de Mesías, como hoy lo hace Yehoshua. Es un símbolo, es una sombra profética, como lo fue Moshe, como lo fue Yehoshua ben Nun, ¿ok? Pero no son la misma persona, ni la roca es Yehoshua. Entonces no podemos nosotros pensar que era que Yehoshua estaba ahí. No, fue el Padre. Ya sabemos que Yehoshua entra en escena es cuando él viene y dice Gálatas que llegado el tiempo y nacido de mujer vino Yehoshua, el Mesías, no antes. Ahora aquí tenemos otra vez, vamos un poquito adelante en lo que ya habíamos avanzado. ¿Ok? Tenemos otra vez esta divergencia entre estos manuscritos. Ojo, esto está a la vista. Esto se puede ver. ¿Ok? Ahora veamos qué se ha dicho. Vamos a leer el contexto. Sí, y es importante leer el contexto. Pero el contexto hay que leerlo y hay que profundizarlo para saber qué dice ese contexto. ¿Por qué? Porque algunos han dicho, en el versículo 4 dice, porque ha entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para este juicio, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesús el Mesías. Y niegan a Jesús el Mesías, o mejor dicho para nosotros, Yehoshua HaMashiach. Están negando a Yehoshua el Mesías. Ahora, en ningún momento dice que están negando que Yehoshua sea Dios o que sea igual al Padre. No están negando es la mesianidad o están negando a la persona de Yehoshua. Ahora, ¿qué nos llama la atención? Que cuando dice Yehudá en el capítulo 1, versículo 4, según la versión textual, dice, y niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Señor. Aparece esta expresión soberano. Por supuesto, cuando aparece esta expresión soberano, uno dice, bueno, el único soberano, ¿quién es? El Eterno. No hay otro. Aquí está claro. Jesús es Dios. Yehoshua es Dios, como el Padre lo es. Entonces, estaríamos nosotros dando la razón a la Trinidad o a la unicidad, a cualquiera de las dos. ¿Me entiende? Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos con el versículo 5. Veamos la Reina Valera 1960.
Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sin profundizar mucho, sin irnos al griego, sin mostrar la tabla del Centro de Restauración del Nuevo Testamento, aquí ya hay una incomparecencia, no se parecen como tal estos dos textos que aparecen en la Biblia textual y en Reina Valera 1960. Otra vez pareciera que para nosotros y lo que estamos sosteniendo, Reina Valera tiene razón. Porque miren cómo, repito, dice Reina Valera 1960. Ahora, esto que no nos dé pies para resucitar a la Reina Valera y votar a la versión textual. No. Pero vemos acá que dice al final que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. No es igual que lo que se está diciendo en la textual. Veamos. ¿Qué dice la versión internacional o la nueva versión internacional 1999 que usamos con el versículo 5 también? El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ahora, cuando vemos aquí, la versión internacional concuerda con la versión textual y dejan, pareciera, a un lado a la Reina Valera 1960. Ahora, repito, usted puede buscar otras versiones y se va a dar cuenta que algunas van a ir con la versión Reina Valera 60, otras van a ir con la textual y con la versión internacional. Pero volvamos a hacer lo mismo. Les invito a que veamos otra vez esta tabla del Centro de Restauración para el Nuevo Testamento y encontramos en la palabra que estamos viendo acá, que es la palabra en cuestión, soberano. Volvemos atrás y es la que está en negrilla. ¿Okay? Mírenla, soberano aquí, soberano, ¿okay? Soberano. Y vamos a darnos cuenta de algo interesante. Ahí la pongo en la columna. Esta expresión griega es la expresión déspote o déspota. Aparece ahí su número, ¿ok? De Strong, que es 1203, y en inglés se traduce o la tradujeron como en el interlinear que aparece en la parte de abajo, para que usted lo vea aquí, mire, la expresión inglesa o anglosajona master, ¿ok? Master. Master sabemos que es maestro, ¿ok? Maestro. Ahora, esta expresión déspote o déspota, ¿ok? Tiene algunas traducciones, algunas ya han perdido fuerza porque esta expresión en castellano tomó un rumbo así como que negativo, y ahora una persona déspota es una persona tirana, una persona abusadora que abusa de autoridad, ¿ok? Sin misericordia. Eso es lo que nosotros aquí, por lo menos hoy, modernamente conocemos. Pero no es así en su significado antiguo, que es lo que viene del griego. Cuando vemos en el Strong, esta expresión puede significar, se acerca, pero no con la connotación negativa, a la expresión castellana amo, señor. Esta expresión déspota se refiere a la expresión amo, señor. Y cuando se le atribuye al Creador,
tiene una connotación un poco más fuerte, porque el creador es así. Por ejemplo, con la palabra Elohim, con la palabra rey, ¿ok? Por ejemplo, en hebreo es la palabra melech. Ya sabemos cuando estamos hablando del Padre y atribuimos esta expresión melech, no es cualquier melech, es el melech de los melech o de los melahim, ¿ok? El rey de reyes. Entonces vemos que esta expresión aquí se traduce como master, pero en las versiones muchos la tradujeron como soberano. Ahora veamos, ¿ok? Quiero mostrarles otras partes donde aparece esta expresión, ¿ok? Esta expresión déspotes. Aparece en 1 Tito 6:1. Dice, todos los que están esclavos bajo yugo consideren a sus propios amos dignos de todo honor, para que no sea difamado el nombre de Elohim ni la enseñanza. Fíjense que aquí en 1 Tito 6:1, esta es la versión textual, aparece la expresión amos, no soberano. No soberano. ¿Ok? Aparece esa expresión amos. Que vemos que esta expresión déspote no solo traduce como soberano, sino también como amo, pero ya en una forma hacia cualquiera que ostente una autoridad o que sea dueño de algún negocio, algo que donde hayan, en este caso, esclavos o también siervos, porque también aplica para siervos. Ya sabemos que hay connotaciones diferentes entre esclavo y siervo. También en 2 de Tito 2:21 dice, así que si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para su amo. Bueno, aquí hay un error, no es Tito, sino Timoteo. 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. ¿Ok? Disculpan allí el error. Dice, así que si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. Otra vez aparece la expresión déspotes y aparece, o en las versiones aparece como amo, no como soberano. Y aparece también en 1 de Kefas o 1 de Pedro 2:18 y dice, los criados sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición. Otra vez la expresión déspotes o déspotas que aparece en las versiones como amo. Entonces nos damos cuenta que no solo esta expresión aquí, volviendo atrás, ¿verdad?, puede traducirse como soberano, también podría ser maestro. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos una incomparecencia. Ahora, si dijera, como dice la Biblia textual, bien pudiera ser la gracia de nuestro Elohim y niegan a Yehoshua el Mesías, nuestro único maestro y Señor. Ya sabemos que esa expresión, ¿ok?, que está allí como déspotes puede traducir amo y señor, pero si se traduce como señor, la otra expresión también que sigue se traduce como señor y ahí va a haber ¿cómo se le diría? Una redundancia. Por eso se le traduce como, en este caso, soberano, pero también pudiera ser maestro, también pudiera ser amo. ¿Ok? Vemos ahí entonces, para hacer ver que en el contexto no determina lo que está en el versículo 5 de Yehudá, porque pudiéramos ver el contexto igualito. ¿Ok? Nos vemos aquí entonces la necesidad de ver que aquí encontramos esta expresión entonces déspota, que traduce en inglés
la tradujeron como máster y en el griego. Fíjense que lo que sí encontramos es que es la misma palabra en todos los manuscritos, aparecen todos los manuscritos es la expresión griega déspotes, todo. Solo que se ve así un poco diferente porque los primeros manuscritos son con transliteraciones, mientras que estos sí ya son más formas griegas, ¿no?, de las palabras. ¿Okay? Ahí lo vemos. Entonces nos damos cuenta de esto. Ok, seguimos acá. Ahora quiero mostrarles en el capítulo 1, versículo 25, cómo dice también Yehudá o Judas. Dice: al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder, por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Lo ven? Se menciona, dice: al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, dominio y poder, por medio o a través de Yehoshua. Concuerda con lo que está diciendo Rab Shaul y estudiamos en Filipenses capítulo 2, que toda rodilla se doblará, ¿verdad?, para gloria del Padre. Pero es a través de la labor que ha hecho el Hijo. El Hijo ha venido a traer gloria al Padre, porque ha cumplido la misión, y todos los que creen en Yehoshua traerá, por supuesto, la gloria al Padre. Dice entonces esta versión, que es la versión textual 3. Otra vez la Reina Valera 1960 prescinde o quita o no registra algunas palabras y dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Fíjense, no menciona a Yehoshua, la Reina Valera 1960, otra vez. Sin embargo, la textual no nos está diciendo, no está contradiciendo lo que nosotros estamos sosteniendo. Para nada. Sin embargo, la versión Reina Valera 1960 no registra, ¿ok?, esa parte donde dice: por medio de Yehoshua el Mesías, nuestro Señor. ¿Ok? La nueva versión internacional 1999, en el mismo versículo 25 de la carta de Judas, dice: sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Ahora, pero si buscamos la versión internacional, parte del versículo 25 está en el versículo 24. Si usted lo busca, se da cuenta que pareciera que el 25 y el 24 se fusionan, ¿ok?, para las otras versiones. 25 de, en este caso, Biblia textual 3. Ahí está: sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Yehoshua nuestro Señor, que en la versión aparece como Jesucristo, ¿ok?, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. ¿Ok? Es lo que recogemos de la nueva versión internacional 1999. Ahora, vamos entonces, seguimos con esta dinámica que, bueno, quizás no vuelvo y repito, no sea muy cómoda, pero nos muestra, esto es un recurso valiosísimo. Ahora vamos a ver el versículo 25, ¿ok?, de la carta de Judas, y vamos a ver, ¿ok?, la expresión, por ejemplo, aquí, que aparece acá, mírenlo, que es en el número 11, la palabra número 11, y en la palabra número 11, cuando aparece en todos los manuscritos, es la misma palabra, que es el nombre en griego para el Mesías Yehoshua, Yesous. Y aquí,
cuando aparece así es la forma abreviada. Miren, esto es una abreviatura, y aquí aparece la forma ya larga, ¿ok? Que aparece, pero todas es la misma, ¿ok? Y es la expresión en inglés, Jesus, en castellano, Jesús. Ahí lo tenemos, fíjate, no hay variante aquí, solo que algunos manuscritos, que son los últimos 3, no aparece. El texto receptus, que es de donde sale la Reina Valera 1960, omite. Por eso cuando leemos la Reina Valera nos damos cuenta que hay un vacío aquí, ¿ves? Esta parte es un vacío. No lo tiene, no lo comprende. Pero el resto de todos los manuscritos concuerda. Hay una concordancia aquí para la expresión griega Jesús, que repetimos en hebreo Yehoshua, ¿ok? O su versión corta, Yeshua. Ahora, fíjense que hay otra palabra ahí, la número 14. La número 14, ¿cuál es? Es la expresión griega Kyrios. Kyrios, y en todas, al igual que Jesús, aparece Kyrios. No hay duda. Mira, Kyrios, que esto es la forma abreviada y aquí la forma completa. Al igual que Jesús no aparece en la Reina Valera ni aparece en otras versiones porque se basa en el texto receptus donde no aparece. En inglés es la expresión Lord, Señor, ¿ve? Kyrios, el Señor, ¿ok? Aquí lo vemos entonces. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que nos damos cuenta que ahí no hay divergencia, ahí no hay variante, es lo mismo. Nos damos cuenta de que aquí en el 25 no hay variante, que es lo que quiero hacer ver. Mientras que en los otros versículos controversiales sí hay variante. Y aquí no, aquí concuerda. Ok, volvamos atrás, por favor, para ver. Ok, dice, al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad y el dominio y el poder por medio de Yehoshua el Mesías, nuestro Señor. Ya lo vemos entonces, que aquí Yehudá no está diciendo nunca jamás que Yehoshua y el Padre sean lo mismo. Hace la diferencia entre uno y otro. Uno y otro hace. Es decir, la labor del Padre y la labor de su Hijo, su agente, Yehoshua. ¿Ok? Pero no está diciendo nunca que Él es el mismo, como dice la Trinidad y como dice la unicidad, o las teorías de la Trinidad y la unicidad. Entonces vemos claramente aquí cómo en estas tablas de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento encontramos todo esto bien cuadradito, mis amados hermanos. Por eso entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a apoyar la fe, lo que creemos en comparecencia. Ya vimos entonces lo que los mismos padres de la Iglesia Católica, tanto Tertuliano como Hipólito, mostraron como testigos de que lo que en las versiones aparece son textos manipulados, forjados para sostener una doctrina. Ahora, nosotros no estamos en contra de la figura ni la persona de Yehoshua, el Mesías. Todo lo contrario, somos defensores a ultranza de Yehoshua como el Mesías, pero no como esa teoría extraña al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, ni la cultura hebrea, de mencionar que un hombre pueda ser divino. Eso es griego, eso es romano, donde los reyes se hacían divinos y podían ser hasta dioses. No es así, en hebreo no. Por eso repetimos, eso choca con la enseñanza y la cultura hebrea que tenemos en la Torá, donde el Shema va a la delantera. Adonai, nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Uno y único. Por eso vemos entonces que
Cuando aparece en los escritos apostólicos, todas estas palabras, vemos que hay una mano bien peluda que ha sido la que ha, de alguna manera, manipulado. Ahora, con esto no estamos nosotros desprestigiando ni votando los escritos apostólicos, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es configurarlos en su esencia verdadera. Y eso es un trabajo, por supuesto, sumamente complicado y difícil, y con el cual hay que tener mucha, pero mucha paciencia. Pero que estamos viendo para nosotros, los justos de las naciones, que está arrojando unos dividendos o unos, vamos a decirle, ¿cómo podríamos decirle? Estamos viendo el queso a la tostada, pues, porque nos estamos dando cuenta de esos errores dogmáticos, teológicos, que en el cristianismo habíamos estado practicando, con muy buena fe, con muy buena intención, pero lejos de la verdad. Entonces aquí lo hemos demostrado, hemos mostrado. Ahora, como esto hay muchos textos que tienen todo esto, y vamos a ver en las próximas clases lo que el mismo Mesías dice. Ahora, si hay un testimonio valedero, fuerte y sólido, es el del mismo Mesías, para hacernos ver quién es Él, quién es Él, quién es Yehoshua. Bueno, lo dejamos hasta acá, mis amados hermanos, esperando que esta clase también haya sido de bendición y que nos estimule a seguir estudiando todas estas cosas, porque son cosas muy importantes, sobre todo porque nosotros vivimos en este ámbito donde la mayoría cree estas cosas. Y nos va a tocar, ya es la hora, como dijo Yehoshua, la hora es y la hora ha llegado, como dice también en esa carta Judas o Yehudá, que tenemos que combatir ardientemente por la fe que tenemos, por la creencia que tenemos. Y esto es una de las creencias que tenemos que defender. ¿Okay? Defendemos a Yehoshua como Mesías, pero no como lo que han querido pintar, para así la Iglesia Católica corresponder con sus doctrinas. Esas doctrinas que han hecho mucho daño. ¿Okay? Eso de que Dios murió, que Dios nació, que Dios resucitó, que Dios tiene madre. ¿Okay? Todas esas doctrinas falsas que no tienen sustento en la cultura hebrea. Amén. Bueno, amados, muchísimas bendiciones para todos. Shalom ubrajot, paz y bendiciones, que tengamos felices sueños y que aquellos que están pues aún convalecientes, el Señor siga haciendo la obra de sanidad, de bendición, de amor y paz. Shalom a todos, muchas bendiciones y Laila Tov.